Sofía, niña de 12 años de edad que vive en la calle y fue abandonada por sus padres por tener síndrome de Down, ayuda y alimenta a familias hambrientas. Sus pequeñas manos temblorosas dividían el único pedazo de pan que había conseguido en aquella fría mañana en la Ciudad de México. «Tú lo necesitas más que yo», murmuraba con voz suave mientras se acercaba a una familia acurrucada bajo cartones empapados por la lluvia de la noche anterior. La madre, sosteniendo a un bebé contra su pecho, miró incrédula a aquella niña de ojos almendrados y sonrisa pura que ofrecía lo poco que tenía. «Pero tú misma no has comido nada, pequeña». Sofía solo sonrió, revelando la sabiduría que sus 12 años de vida y 2 de abandono le habían enseñado. «Cuando no tengo nada, doy lo que puedo. Y hoy puedo dar comida». Las lágrimas silenciosas de la mujer contrastaban con la sonrisa luminosa de la niña, creando una escena que detenía a transeúntes apresurados. Nadie comprendía cómo una niña descartada por su propia familia, debido a un cromosoma extra, podía cargar tanta luz en medio de la oscuridad de las calles. Lo que no sabían es que Sofía había transformado su dolor en propósito. Cada comida compartida era su forma de reescribir el rechazo en aceptación. La crueldad en bondad. El cielo de Ciudad de México se teñía de naranja mientras Sofía guardaba el último trozo de pan en el bolsillo de su chamarra desgastada. Este pedazo no era para compartir. Era para Lucero, una anciana de 80 años que ya no podía caminar hasta los puntos de distribución de comida. La vieja mujer vivía en un rincón olvidado del mercado de la Merced, donde el olor a frutas frescas y especias se mezclaba con la humedad y la pobreza. Sofía había prometido visitarla cada tarde y nunca rompía sus promesas. Para llegar hasta allí, la niña debía caminar casi 2 kilómetros. Esquivando el tráfico caótico, los vendedores ambulantes y las miradas de lástima o indiferencia que la seguían por las calles. Un día más de vida es un día más para dar, pensaba Sofía mientras sus pies, calzados con unos tenis rotos demasiado grandes para ella, avanzaban con determinación por las aceras desiguales. Había aprendido a moverse por la ciudad como si fuera un mapa grabado en su memoria. Conocía los atajos, los lugares peligrosos que debía evitar, las fuentes donde podía beber agua limpia y los negocios donde algunos tenderos de buen corazón le guardaban las sobras del día. La niña nunca pedía nada para sí misma, siempre era para sus amigos, como llamaba a la improvisada familia de personas sin hogar que había adoptado. La historia de Sofía había comenzado en Oaxaca, donde nació en el seno de una familia de clase media. Sus padres, Eduardo y Carmen, recibieron la noticia del síndrome de Down con una mezcla de shock y resignación. Durante 10 años intentaron criar a su hija diferente, pero el peso de los prejuicios sociales, los gastos médicos y las dificultades económicas fueron erosionando su compromiso. Un día, con la excusa de un viaje familiar a la capital, metieron a Sofía en un autobús. Al llegar a la terminal central de autobuses del norte, Eduardo le dijo que esperara en una banca mientras iban a comprar comida. Nunca regresaron. Dejaron junto a ella una pequeña mochila con algo de ropa, su muñeca favorita y 50 pesos. Ninguna nota, ninguna explicación. Solo el abandono brutal en una ciudad desconocida. Las primeras noches fueron las peores. Sofía lloró hasta quedarse dormida en esa misma banca esperando. Convencida de que sus padres volverían, se negaba a moverse de allí. Una trabajadora de la terminal intentó llevarla con las autoridades, pero Sofía escapó aterrorizada. No entendía lo que estaba pasando, pero un instinto primitivo le decía que debía esconderse. Durante semanas vagó por los alrededores de la estación, alimentándose de lo que encontraba en los botes de basura y durmiendo en rincones escondidos. Fue entonces cuando conoció a Martín, un limpiabotas de 15 años que también vivía en las calles.
Él fue quien le explicó, con la brutal sinceridad de los niños de la calle, que sus padres no volverían. A mí también me dejaron, chaparra. Pero mira, seguimos vivos, ¿no? Eso es algo. Martín se convirtió en su primer protector y maestro de supervivencia urbana. Le enseñó a buscar comida en los mercados al final del día, a reconocer lugares seguros para dormir, a defenderse de los peligros que acechaban en cada esquina. Tienes cara de ángel, Sofía. Eso puede ser bueno y malo. La gente te dará cosas por lástima. Pero también hay monstruos que buscan niñas como tú, le advirtió con seriedad. Durante 6 meses formaron un equipo inseparable, hasta que una redada policial se llevó a Martín a un centro de menores. Sofía nunca más volvió a verlo, pero las lecciones aprendidas se quedaron con ella para siempre. El destino de Sofía cambió cuando llegó al mercado de la Merced. Allí, entre puestos coloridos y el bullicio del comercio diario, encontró un ecosistema donde podía sobrevivir. Doña Teresa, una vendedora de tamales, fue la primera en notar a la niña con síndrome de Down que rondaba su puesto con ojos hambrientos. ¿Tienes familia, mija?, le preguntó una tarde, ofreciéndole un tamal caliente. Sofía negó con la cabeza, incapaz de hablar, mientras devoraba la comida. ¿Quieres trabajar conmigo? Puedes ayudarme a limpiar mi puesto y yo te doy de comer. Ese simple acto de bondad marcó el comienzo de una nueva etapa. Durante un año, Sofía fue ayudante de Doña Teresa, quien intentó convencerla muchas veces de ir a un albergue, pero la niña, marcada por el trauma del abandono, se negaba a confiar en instituciones o adultos que prometían cuidarla. Cuando Doña Teresa enfermó y tuvo que cerrar su puesto, Sofía se encontró nuevamente sola, pero esta vez con habilidades y conocimientos que no tenía antes. Había aprendido a contar dinero, a negociar con los proveedores, a preparar alimentos. Y algo más importante, había descubierto su don para conectar con las personas. Su sonrisa genuina y su actitud servicial derretían incluso los corazones más endurecidos por la vida en las calles. Fue entonces cuando comenzó su misión de alimentar a otros, incluso estando ella misma en situación de calle. Todo comenzó con Lucero, la anciana que ahora visitaba cada tarde. Sofía la encontró desmayada por deshidratación en un callejón. En lugar de seguir su camino como hacían los demás transeúntes, la niña corrió a buscar agua y compartió con ella la mitad de un bolillo que había conseguido esa mañana. Cuando Lucero recuperó el conocimiento, miró a Sofía con una mezcla de confusión y gratitud. ¿Eres un ángel?, preguntó con voz débil. Sofía rió, un sonido cristalino que contrastaba con la sordidez del callejón. No, soy Sofía, y tú no deberías estar sola. Desde ese día, se convirtió en la guardiana de Lucero, llevándole comida y agua, lavando su ropa en fuentes públicas, peinando sus cabellos blancos con los dedos. La anciana, que había sido cantante de cabaret en su juventud, pagaba estos cuidados con historias fascinantes sobre el México de los años 50 y 60. Yo canté para presidentes y para borrachos, niña. Y te digo algo, a veces eran la misma persona. Sus relatos llenaban la imaginación de Sofía con imágenes de un mundo glamoroso que contrastaba brutalmente con su realidad actual. Pero más que las historias, lo que Sofía valoraba era el cariño maternal que Lucero le brindaba. Por primera vez, desde su abandono, alguien la miraba con amor incondicional, sin importar su condición genética. El sol comenzaba a ocultarse cuando Sofía llegó al rincón de Lucero en el mercado. La anciana dormitaba sobre un colchón improvisado de cartones y periódicos. «Abuelita», la llamó suavemente Sofía, usando el término cariñoso que había comenzado a utilizar hace meses. Lucero abrió los ojos y su rostro se iluminó al ver a la niña. «Mi angelito, pensé que hoy no vendrías». Sofía sacó el trozo de pan guardado y algunas frutas magulladas que había recogido de un puesto. «Te traje tu cena y mira, conseguí un plátano. Está un poquito feo por fuera, pero por dentro estará dulce». Mientras Lucero comía lentamente, Sofía le contaba sobre su día.
las personas a las que había ayudado, las pequeñas aventuras, los descubrimientos en sus recorridos por la ciudad. ¿Sabes? Sofía, he estado pensando, dijo Lucero cuando terminó de comer. Lo que tú haces no es normal. Niños como tú en las calles suelen volverse duros, amargados. Sobreviven robando, mendigando. Pero Tú das lo que no tienes. Eso es un milagro andante. Sofía se encogió de hombros, incómoda con el elogio. Para ella, compartir no era heroico. Era simplemente lo correcto, lo natural. Cuando doy comida a alguien, es como si comiera yo también, explicó con la lógica sencilla pero profunda que la caracterizaba. Mi panza puede estar vacía, pero aquí, dijo tocando su pecho, estoy llena. Esa noche, como muchas otras, Sofía se quedó junto a Lucero hasta que la anciana se durmió. Luego emprendió su camino hacia su propio refugio nocturno, un hueco entre dos edificios abandonados donde había creado un pequeño santuario personal. Allí guardaba sus escasas pertenencias, la muñeca de trapo que le quedaba de su vida anterior, un cuaderno y lápices que le había regalado un estudiante conmovido por su historia, algunas mantas donadas por comerciantes del mercado y, lo más preciado, una colección de fotos recortadas de revistas, donde aparecían familias felices. Sofía había creado un collage en la pared con estas imágenes y cada noche, antes de dormir, inventaba historias sobre esas personas sonrientes, imaginando que ella formaba parte de esas escenas de felicidad cotidiana. La vida de Sofía cambió drásticamente una lluviosa tarde de noviembre, cuando un hombre alto con una cámara profesional la observaba mientras ella repartía comida entre un grupo de niños sin hogar cerca de la Alameda Central. Javier Domínguez, fotoperiodista del diario El Universal, había estado trabajando en un reportaje sobre la pobreza infantil en México, cuando se topó con aquella escena extraordinaria. Una niña con evidentes rasgos de síndrome de Down, claramente en situación de calle ella misma, compartiendo meticulosamente trozos de comida entre otros niños, asegurándose de que los más pequeños recibieran las porciones más grandes. Intrigado, Javier se acercó con cautela. Ya había fotografiado suficientes tragedias humanas como para saber que debía aproximarse con respeto. «Hola», dijo suavemente agachándose para estar a la altura de Sofía. «Me llamo Javier. ¿Puedo saber qué estás haciendo?» Sofía lo miró con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Los adultos que se acercaban a los niños de la calle raramente traían buenas noticias. «Estoy dando de comer a mis amigos», respondió simplemente, protegiendo instintivamente su pequeña bolsa de comida. «¿Quieres un poco?», ofreció, extendiendo un pedazo de pan, un gesto que dejó a Javier momentáneamente sin palabras. «No, gracias. Yo ya comí», respondió con un nudo en la garganta. «¿Te importa si tomo algunas fotografías? Trabajo para un periódico y creo que lo que haces es muy especial». Sofía frunció el ceño, procesando la información. «¿Un periódico? ¿Como los que uso para dormir?». Javier sonrió ante la inocencia de la pregunta. «Sí, pero antes de ser tu cama, ese periódico cuenta historias de personas. Historias importantes como la tuya». La niña consideró la propuesta por un momento. «Está bien, pero primero debo terminar de darles su comida a todos». Javier observó y documentó en silencio mientras Sofía completaba su ritual diario, maravillado por la dignidad y el orden con que aquella pequeña realizaba su labor. No se trataba solo de entregar comida. Había en sus gestos una ceremonia casi sagrada. Llamaba a cada niño por su nombre, intercambiaba palabras de aliento, limpiaba una cara sucia aquí, arreglaba una prenda desaliñada allá. Era evidente que para ella esto no era caridad, era comunidad. Cuando terminó, Sofía se acercó a Javier. «Ya puedes hacer tus fotos, pero no sé si soy bonita como las señoras de los periódicos». El fotógrafo sintió una punzada en el corazón. «Eres mucho más hermosa que ellas», respondió con sinceridad. «Porque la belleza verdadera viene de aquí», añadió, señalando el corazón.
Durante la siguiente hora, Javier fotografió a Sofía en su entorno, capturando momentos de su vida cotidiana mientras ella le contaba fragmentos de su historia, el abandono, la supervivencia, su misión autoimpuesta de alimentar a otros. Con cada revelación, crecía la indignación del periodista ante la injusticia de su situación, pero también su admiración por la resiliencia extraordinaria de aquella niña. Sofía, ¿te gustaría que tu historia aparezca en el periódico?, preguntó finalmente. Tal vez podría ayudar a otros niños como tú. La niña lo miró con sus grandes ojos expresivos. ¿Crees que mis papás podrían verla? Quizás, si saben que soy buena, quieran volver a buscarme. La pregunta golpeó a Javier como un puñetazo al estómago. Después de todo lo que había pasado, después de 2 años de abandono, Sofía seguía albergando la esperanza de reunirse con quienes la habían desechado como un objeto defectuoso. «Es posible», respondió, incapaz de destrozar esa frágil ilusión. «¿Me dirías dónde puedo encontrarte mañana? Quisiera traerte una copia del periódico cuando salga tu historia». Al día siguiente, Javier regresó al mismo lugar, pero no llevaba solo el borrador de su artículo. Lo acompañaba Isabel Fuentes, trabajadora social especializada en niños en situación de calle. Durante la noche, atormentado por la historia de Sofía, había contactado a esta antigua amiga que trabajaba en una organización no gubernamental dedicada a la protección infantil. «No puedo simplemente escribir su historia y seguir con mi vida», le había explicado por teléfono. «Necesita ayuda real, pero es extremadamente desconfiada de las instituciones. Pensé que tú sabrías cómo acercarte». Sofía estaba en el mismo lugar acordado, puntual como siempre. Al ver a Javier acompañado, su expresión se tornó cautelosa, lista para huir ante la primera señal de peligro. «Tranquila», la calmó el periodista. «Ella es Isabel, una amiga. Trabaja ayudando a niños como tú». Isabel se agachó, manteniendo una distancia respetuosa. «Hola, Sofía. Javier me contó que eres una persona muy especial. No estoy aquí para llevarte a ningún lado, solo para conocerte. Si me lo permites». El hielo se rompió cuando Isabel sacó de su bolso un sándwich envuelto y se lo ofreció a Sofía. «Pensé que quizás tendrías hambre». La niña aceptó el regalo con una sonrisa tímida. «Gracias, guardaré la mitad para Lucero». Este comentario llevó a una conversación sobre la anciana, y pronto Sofía estaba contándole a Isabel sobre su red de personas a las que cuidaba. La trabajadora social escuchaba con atención genuina, sin juzgar, sin prometer soluciones inmediatas, simplemente estableciendo una conexión humana. Mientras tanto, Javier le mostró a Sofía el borrador de su artículo, leyéndoselo despacio para que pudiera entenderlo. «La pequeña gigante de la Merced, la niña que alimenta a los olvidados», era el título. Las fotos mostraban a Sofía en su labor diaria, captando la dignidad y la luz que emanaba de sus acciones. «¿Te gusta cómo quedó?», preguntó nervioso. Sofía asintió con los ojos brillantes. «Es como un cuento, pero de verdad», respondió, pasando los dedos por las fotografías, donde se veía a sí misma como protagonista de algo importante. Esa tarde marcó el comienzo de una intervención cuidadosamente orquestada. Isabel no intentó llevar a Sofía a un albergue de inmediato. Sabía que eso solo provocaría que la niña desapareciera en las entrañas de la ciudad. En lugar de eso, comenzó a visitarla regularmente, construyendo confianza. Trajo a un médico voluntario para revisar su salud. Consiguió ropa limpia y caliente para el invierno que se aproximaba. Y lo más importante, respetó su autonomía y su rutina de cuidar a los demás. «Lo que haces es muy valioso». «Sofía», le dijo Isabel en una de sus visitas, «pero imagina cuánto más podrías hacer si tuvieras un lugar seguro para dormir, comida regular, tal vez incluso una educación». La semilla estaba plantada, pero Sofía necesitaba tiempo para procesar la idea. Su mayor preocupación no era ella misma, sino qué pasaría con su gente, Lucero, los niños del parque,
el hombre ciego que vendía chicles en la esquina de Reforma. Mientras tanto, el artículo de Javier se publicó y causó un impacto inmediato. La historia de la niña con síndrome de Down, que habiendo sido abandonada, dedicaba su vida a alimentar a otros, tocó una fibra sensible en la sociedad mexicana. Pronto comenzaron a llegar donaciones a la organización de Isabel, específicamente destinadas a ayudar a Sofía y a las personas bajo su cuidado. Celebridades locales compartieron la historia en redes sociales, amplificando su alcance. Un programa de televisión matutino dedicó un segmento completo a hablar sobre el abandono de niños con discapacidad y la situación de las personas sin hogar, usando la historia de Sofía como punto de partida para una conversación nacional que hacía mucho tiempo debía ocurrir. En medio de este torbellino mediático, Sofía seguía con su rutina diaria, ajena a su repentina fama. Fue Lucero quien la alertó una mañana, mostrándole un periódico que alguien había dejado cerca. «Mira, niña, eres famosa», dijo la anciana con orgullo, señalando una foto de Sofía que ocupaba la mitad de la página. La niña miró la imagen con una mezcla de asombro y vergüenza. «¿Por qué les importó ahora?», preguntó con una sabiduría que iba mucho más allá de sus 12 años. «Llevo haciendo esto mucho tiempo y nadie miraba». La respuesta llegó en forma de una propuesta concreta de Isabel. La trabajadora social había estado desarrollando un plan integral, utilizando parte de las donaciones recibidas. «Sofía, hemos encontrado una casa de acogida donde podrías vivir», le explicó una tarde. «Es un lugar pequeño, acogedor, no una institución grande. La señora que lo dirige se llama Guadalupe y tiene experiencia con niños con necesidades especiales. Lo mejor es que está a solo unas cuadras de aquí. Así que podrías seguir visitando a tus amigos». Ante la expresión dudosa de Sofía, añadió: «Y estamos trabajando en un programa para ayudar también a Lucero y a los demás. No tendrás que abandonarlos. La transición fue gradual y no exenta de dificultades». Sofía accedió a conocer la casa de acogida, un edificio modesto pero limpio y acogedor, donde vivían otros 5 niños en situaciones similares. Guadalupe, una mujer de mediana edad con experiencia como enfermera y madre adoptiva, conectó inmediatamente con Sofía. «Aquí nadie va a abandonarte», le prometió mientras le mostraba la que sería su habitación. Un espacio pequeño pero propio, con una cama real, un escritorio y paredes que podía decorar a su gusto. «Y puedes salir todos los días a visitar a tus amigos, siempre que nos digas dónde estarás». Las primeras noches fueron las más difíciles. Sofía, acostumbrada a dormir con un ojo abierto, alerta a los peligros de la calle, no podía conciliar el sueño en la seguridad de su nueva habitación. Las pesadillas sobre el abandono regresaban con fuerza, y a veces Guadalupe la encontraba acurrucada en un rincón del suelo, como solía dormir en las calles. Pero con paciencia y constancia, la nueva rutina comenzó a asentarse. La ducha diaria, las comidas regulares, la ropa limpia, pequeños lujos que Sofía había olvidado o nunca había conocido. Lo más sorprendente para todos fue el descubrimiento de las capacidades cognitivas de Sofía. Una evaluación educativa reveló que, a pesar de su síndrome de Down y de no haber asistido a la escuela en años, la niña tenía habilidades de lectura básicas y una inteligencia emocional extraordinaria. Ha aprendido a leer por su cuenta, observando, absorbiendo información de su entorno, explicó la psicopedagoga asombrada. Con el apoyo adecuado podría avanzar académicamente mucho más de lo que sus padres probablemente creyeron posible. Isabel mantuvo su promesa de ayudar también a la red de personas que Sofía cuidaba. Para Lucero, consiguieron un lugar en una residencia para adultos mayores en situación de calle, donde recibía atención médica y alimentos regulares. La anciana, inicialmente reticente a dejar su rincón en el mercado, aceptó cuando supo que Sofía podría visitarla frecuentemente. Otros recibieron distintos tipos de apoyo,
desde albergue temporal hasta programas de rehabilitación para adicciones o capacitación laboral. No todos aceptaron la ayuda, y Sofía aprendió otra dura lección de vida. No puedes salvar a quien no quiere ser salvado. A lo largo de los siguientes meses, la vida de Sofía se transformó gradualmente. Comenzó a asistir a clases especiales 3 veces por semana, donde no solo recibía educación académica adaptada a sus necesidades, sino también terapia ocupacional y del habla. Sus habilidades verbales, antes limitadas por la falta de estímulo, florecieron rápidamente, pero lo que nunca cambió fue su misión autoimpuesta de ayudar a los demás. Ahora, en lugar de repartir comida conseguida de las sobras, participaba en un programa organizado de distribución de alimentos los fines de semana, donde se había convertido en una especie de líder natural, dirigiendo a voluntarios adultos con la autoridad que da la experiencia vivida. El primer aniversario del artículo que cambió su vida se acercaba, y Javier propuso hacer un reportaje de seguimiento. Cuando llegó a la casa de acogida para la entrevista, apenas reconoció a la niña que lo recibió. Sofía había crecido varios centímetros. Su cabello antes enmarañado ahora caía en una trenza pulcra, y su rostro había perdido esa extrema delgadez de los días en la calle. Pero el cambio más notable estaba en sus ojos. Seguían siendo amables y compasivos, pero ahora también reflejaban algo que antes faltaba: esperanza. ¿Cómo te sientes después de un año, Sofía?, preguntó Javier mientras se sentaban en el pequeño jardín de la casa. La niña, ahora de 13 años, consideró la pregunta con seriedad. «Tengo sentimientos mezclados», respondió, utilizando una expresión que había aprendido en sus sesiones de terapia. «Estoy feliz de tener una cama, comida y personas que me quieren. Pero sigo pensando en los que siguen allá afuera, en las calles. Y a veces...» Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «A veces todavía extraño a mis papás, aunque sé que no fueron buenos conmigo». Javier asintió, respetando su honestidad. «¿Hay algo que quisieras decirles, si pudieran leerte en el periódico?» Sofía miró hacia el cielo, donde nubes blancas navegaban lentamente. «Les diría que estoy bien, que no soy una carga para nadie, que mi síndrome de Down no me hace menos persona, y que los perdono, porque guardar rencor es como beber veneno y esperar que la otra persona muera». La sabiduría de sus palabras dejó a Javier nuevamente sin habla. Esta niña, que había sufrido uno de los rechazos más crueles imaginables, había encontrado en su corazón la capacidad de perdonar. «¿Sabes qué es lo más importante que he aprendido, Javier?», continuó Sofía con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Que a veces las familias no son las que nos tocan por nacimiento, sino las que construimos con amor. Mis amigos de la calle, Lucero, Isabel, Guadalupe, los otros niños aquí, ellos son mi familia ahora. Y es una familia grande, que sigue creciendo». El nuevo artículo de Javier, titulado «Un año después, el milagro continúa», tuvo tanto impacto como el primero. Incluía fotografías del antes y el después, mostrando la transformación física de Sofía, pero también documentaba su trabajo continuo con la comunidad sin hogar. El texto destacaba un dato extraordinario. Gracias a la visibilidad que Sofía había dado al problema, las donaciones a organizaciones que trabajan con niños en situación de calle habían aumentado un 40% en el último año, y 3 nuevas casas de acogida, siguiendo el modelo de la de Guadalupe, habían abierto sus puertas en distintos barrios de la ciudad. Lo que nadie esperaba era que este segundo artículo llegaría más lejos que el primero. Una cadena de noticias internacional lo tradujo y compartió en sus plataformas digitales, convirtiéndolo en una historia viral que traspasó fronteras. Y fue así como, una mañana de abril, una llamada telefónica sacudió la tranquila rutina de la casa de acogida. Guadalupe atendió, escuchó en silencio durante varios minutos y finalmente dijo: «Tendré que consultarlo con ella y con las autoridades. No es una decisión que pueda tomar yo sola». Cuando colgó,
Su expresión era indescifrable. Una mezcla de asombro, preocupación y cautela. «Sofía», llamó a la niña que estaba haciendo sus deberes escolares en el comedor. «Tengo que hablar contigo de algo importante». La seriedad en su voz hizo que todos los niños presentes guardaran silencio. Sofía dejó su lápiz y miró a Guadalupe con curiosidad. «Acabo de recibir una llamada de Canadá», explicó la mujer con voz controlada. «Una familia de allá leyó tu historia. El marido es mexicano y la esposa canadiense. Tienen un hijo con síndrome de Down y quieren conocerte. Están interesados en posiblemente adoptarte». El silencio que siguió fue absoluto. Sofía permaneció inmóvil, procesando la información. Después de tanto tiempo anhelando una familia, después de haber aceptado finalmente que sus padres biológicos nunca volverían, ahora aparecía esta posibilidad inesperada. «¿Adoptarme?», repitió finalmente, como probando cómo sonaba la palabra en sus labios. «¿Irme a Canadá?». La idea de mudarse a un país desconocido, de aprender otro idioma, de dejar atrás todo lo que había construido en México, era abrumadora. «No tienen que decidir ahora», aclaró Guadalupe. «Quieren venir a México el mes que viene para conocerte. Después de eso, si todos están de acuerdo, comenzaría un proceso legal que podría durar varios meses. Tendrías tiempo para pensar, para hacer preguntas». Sofía asintió lentamente, sintiendo un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, el anhelo profundo de tener padres, de pertenecer a una familia convencional, de tener la estabilidad que nunca había conocido. Por otro lado, el miedo a lo desconocido, el terror a ser abandonada nuevamente y la preocupación por quienes dejaría atrás. Las semanas siguientes fueron intensas. Sofía tuvo varias sesiones con su psicóloga para procesar sus sentimientos sobre esta posibilidad. Isabel investigó minuciosamente a la familia canadiense, verificando sus referencias, su situación financiera, sus antecedentes. «Parecen ser personas genuinas», informó después de videollamadas y contactos con servicios sociales canadienses. «Roberto es ingeniero y emigró a Canadá hace 15 años. Margaret es profesora de educación especial. Su hijo Daniel tiene 10 años y también síndrome de Down. Viven en Montreal, en una casa con jardín, cerca de una escuela especializada. Cuando finalmente llegó el día del encuentro, Sofía estaba tan nerviosa que apenas había dormido. Isabel y Guadalupe la acompañaron a un café tranquilo donde se realizaría la reunión, un territorio neutral elegido deliberadamente. La familia llegó puntual. Roberto, un hombre de rostro amable y cabello entrecano. Margaret, una mujer de complexión robusta y sonrisa cálida. Y Daniel, un niño con síndrome de Down que compartía los mismos ojos almendrados de Sofía. Se sentaron frente a frente, inicialmente incómodos, buscando palabras para romper el hielo. Fue Daniel quien finalmente disolvió la tensión, ofreciéndole a Sofía un pequeño regalo que había traído, un oso de peluche con la bandera canadiense. «Se llama Maple», explicó en un español entrecortado pero entendible, «como el jarabe que ponemos en los hot cakes». Sofía aceptó el regalo con una sonrisa tímida y pronto los dos niños estaban conversando como si se conocieran de toda la vida. Daniel le contaba sobre su escuela en Montreal, sus amigos, las actividades que disfrutaba. Sofía le hablaba de México, de sus amigos en la casa de acogida, de su trabajo ayudando a personas sin hogar. Margaret y Roberto observaban la interacción con emoción contenida, intercambiando miradas significativas. Isabel y Guadalupe también observaban atentamente, evaluando la dinámica, buscando señales de que esta familia podría ser lo que Sofía necesitaba. «¿Por qué quieren adoptarme?», preguntó Sofía directamente cuando la conversación con los adultos se reanudó. La pregunta, simple pero profunda, tomó a todos por sorpresa. Margaret fue quien respondió, después de un momento de reflexión. «Cuando leímos tu historia sentimos una conexión inmediata. La forma en que cuidas a los demás, tu fortaleza frente a situaciones tan difíciles. Nos recordaste a Daniel, que también tiene un corazón enorme.
Sentimos que serías una hermana maravillosa para él y una hija a quien podríamos amar y apoyar para que desarrolles todo tu potencial. Sofía asintió, pero no parecía completamente convencida. ¿Y si descubren que soy demasiado difícil? Mis otros padres me abandonaron. La honestidad brutal de la pregunta hizo que Margaret contuviera el aliento. Roberto se inclinó hacia adelante, mirando directamente a los ojos de Sofía. Tus otros padres cometieron el error más grande de sus vidas, dijo con voz firme. No te conocían realmente, no vieron el tesoro que eres. Nosotros lo vemos. Y te prometo, Sofía, que en nuestra familia nadie se queda atrás, nadie es abandonado. Ese primer encuentro duró casi 3 horas. Al final, acordaron verse nuevamente al día siguiente, esta vez en la casa de acogida, donde la familia conocería el entorno de Sofía y podría interactuar con ella en un espacio donde se sintiera segura. Durante los 5 días que la familia permaneció en México, establecieron una rutina de visitas diarias. Sofía les mostró su escuela, les presentó a Lucero en la residencia de ancianos e incluso los llevó a uno de los programas de distribución de alimentos donde seguía colaborando. Roberto y Margaret participaron activamente, sirviendo comida junto a Sofía, hablando con las personas sin hogar, comprendiendo la importancia de este trabajo para la niña. Si vienes con nosotros a Canadá, le dijo Margaret en una de estas sesiones, podrías seguir haciendo este tipo de trabajo allá. Hay organizaciones similares en Montreal y podríamos apoyarte. Sofía consideró la idea, imaginándose ayudando a personas necesitadas en un país con nieve, aprendiendo nuevas palabras en francés e inglés. La posibilidad comenzaba a parecer menos aterradora y más como una aventura. La decisión final no fue rápida ni fácil. Después de que la familia regresó a Canadá, comenzaron videollamadas regulares para mantener el contacto. Sofía hablaba frecuentemente con Daniel, desarrollando una relación fraternal que florecía incluso a través de la distancia. Isabel y los servicios sociales iniciaron el complejo proceso legal que implicaría una adopción internacional, con evaluaciones, documentación y coordinación entre autoridades de ambos países. Durante este tiempo, Sofía tuvo muchas conversaciones profundas con su psicóloga sobre lo que significaría este cambio. Tengo miedo de olvidar mi español, de olvidar México, de que la gente de aquí me olvide a mí, confesó en una sesión. La terapeuta la ayudó a procesar estos temores, a entender que crecer y avanzar no significaba necesariamente abandonar el pasado. Puedes llevar México en tu corazón a donde vayas, le explicó, y siempre podrás volver de visita. La preocupación más grande de Sofía era qué pasaría con su gente, las personas sin hogar que había cuidado durante tanto tiempo. Isabel organizó una reunión con los nuevos voluntarios que se habían unido al programa de distribución de alimentos, muchos de ellos inspirados por la historia de Sofía. Te prometo que continuaremos tu trabajo, le aseguró una joven estudiante de trabajo social. Has creado algo que vivirá más allá de ti, que seguirá creciendo. 6 meses después de aquel primer encuentro, tras un proceso legal meticuloso y varias visitas más de la familia canadiense a México, llegó el momento de tomar una decisión. Sofía estaba sentada en el jardín de la casa de acogida, contemplando las flores que ella misma había plantado meses atrás. Guadalupe se sentó a su lado en silencio, respetando su espacio. ¿Crees que debería ir?, preguntó finalmente Sofía. Guadalupe suspiró, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Creo que mereces una familia que te ame como tú eres. Roberto, Margaret y Daniel parecen ser esa familia. Pero la decisión debe ser tuya, Sofía. Cualquiera que sea, te apoyaremos. La niña asintió, acariciando los pétalos de una margarita. ¿Sabes qué me dijo Lucero ayer? Me dijo, las aves tienen que volar del nido para descubrir lo grande que es el cielo. Creo que quiero descubrir cómo es ese cielo grande. Guadalupe sonrió con los ojos húmedos. Serás un ave preciosa, Sofía,
y siempre tendrás un nido aquí para cuando quieras volver. La despedida en el aeropuerto fue emotiva, pero no desoladora. Sofía, vestida con un abrigo nuevo para el frío canadiense, estaba rodeada por un grupo nutrido: Guadalupe, Isabel, Javier, los niños de la casa de acogida, algunos de los voluntarios del programa de distribución de alimentos, y por supuesto, Lucero, a quien habían trasladado especialmente para la ocasión. Roberto, Margaret y Daniel estaban allí también, pacientes, dando espacio para estos últimos momentos. «No es un adiós», dijo Sofía con firmeza mientras abrazaba a cada uno. «Es un hasta pronto. Volveré a visitarlos, lo prometo». Cuando llegó el momento de despedirse de Lucero, la anciana tomó el rostro de Sofía entre sus manos arrugadas. «Vas a iluminar Canadá como iluminaste las calles de México, mi angelito. Lleva tu luz donde sea que vayas». Sofía asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas, pero con una sonrisa determinada. El último en despedirse fue Javier, quien le entregó un álbum de fotografías que documentaban su extraordinario viaje, desde las primeras imágenes en las calles hasta este momento en el aeropuerto. «Para que nunca olvides de dónde vienes y todo lo que has logrado», le dijo con la voz quebrada. Sofía lo abrazó con fuerza. «Gracias por verme cuando era invisible», susurró, cuando finalmente atravesó la puerta de embarque de la mano de su nueva familia. Sofía no miraba atrás con tristeza, sino adelante con esperanza. Su historia, la de la niña con síndrome de Down, que alimentaba a los hambrientos desde su propia carencia, no terminaba aquí, simplemente comenzaba un nuevo capítulo. El invierno en Montreal fue un choque cultural y climático para Sofía. La nieve, que solo había visto en películas, ahora cubría todo su nuevo mundo. El idioma también representaba un desafío. Aunque Roberto hablaba español en casa, en la calle, y la escuela predominaban el francés y el inglés. Pero los niños tienen una capacidad asombrosa de adaptación, y Sofía no era la excepción. Con la ayuda de terapeutas del lenguaje y la inmersión diaria, pronto comenzó a comunicarse en sus nuevos idiomas, mezclándolos a veces en frases que hacían reír a su familia. La relación con Daniel floreció rápidamente. Como dos árboles que crecen juntos, sus ramas se entrelazaron naturalmente. Daniel se convirtió en su guía en este nuevo mundo, mostrándole cómo hacer ángeles de nieve, enseñándole a patinar en hielo, presentándole a sus amigos de la escuela. Sofía, a su vez, le contaba historias de México, le enseñaba palabras en español y compartía con él la sabiduría prematura que había adquirido en las calles. A veces, los padres los encontraban sentados en silencio, mano sobre mano, en una comunicación que iba más allá de las palabras. El entendimiento profundo entre dos almas que compartían una visión única del mundo. La adaptación a la vida familiar tampoco fue inmediata ni sencilla. Sofía, acostumbrada a la independencia forzada de las calles, tenía dificultades para aceptar rutinas, reglas y horarios. Sus primeras semanas estuvieron marcadas por pequeños actos de rebeldía. Esconder comida bajo la cama, un hábito de supervivencia difícil de romper. Escaparse al amanecer para explorar el vecindario. Resistirse a usar ropa adecuada para el clima. Margaret y Roberto respondieron con paciencia infinita, entendiendo que estos comportamientos eran el resultado de años de trauma y supervivencia, no de maldad o desafío deliberado. La escuela fue otro gran ajuste. Sofía nunca había asistido formalmente a clases, y aunque las evaluaciones mostraban que tenía capacidades cognitivas sorprendentes, considerando su falta de educación formal, había muchas lagunas que llenar. Fue asignada a un programa especial donde recibía atención individualizada, adaptada a sus necesidades específicas. Al principio se sentía frustrada, especialmente cuando no podía expresarse claramente debido a la barrera del idioma. Pero con el tiempo, su determinación natural emergió. Si pude sobrevivir en las calles, puedo aprender a multiplicar, le dijo a su profesora después de una clase particularmente difícil.
Lo que nunca cambió fue su impulso de ayudar a los demás. Tal como Margaret había prometido, la familia la conectó con organizaciones locales dedicadas a ayudar a personas sin hogar. En Montreal, Sofía descubrió una realidad diferente pero igualmente dolorosa. Personas viviendo en las calles a pesar del frío brutal del invierno canadiense. Aunque el sistema de protección social era más robusto que en México, seguía habiendo grietas por las que muchos caían. Sofía comenzó a participar en programas de distribución de comida caliente, usando sus nuevas palabras en francés e inglés para conectar con quienes servía. Ella tiene un don único, comentó una vez la directora del refugio donde Sofía voluntariaba los fines de semana. No solo reparte comida, reparte dignidad. Mira a cada persona a los ojos. Recuerda sus nombres, sus historias. No los trata como problemas a resolver, sino como seres humanos a respetar. Esta observación capturaba perfectamente la esencia de Sofía, su capacidad innata para ver, más allá de las circunstancias y conectar con el alma humana bajo capas de sufrimiento. La vida en Canadá trajo consigo muchas primeras veces. Primera Navidad en familia, primer cumpleaños celebrado con pastel y regalos, primera visita al médico que no era una emergencia, sino un chequeo preventivo. Cada uno de estos momentos era precioso para Sofía, pero también desencadenaba sentimientos complejos. A veces, en medio de momentos felices, la embargaba una tristeza repentina por lo que había perdido, por los años de infancia que le habían sido robados, por los niños que seguían en las calles sin experimentar estas simples alegrías. Roberto y Margaret entendían estos estados emocionales y crearon un espacio seguro donde Sofía pudiera expresar todo lo que sentía sin miedo al rechazo. Establecieron una tradición de charlas de almohada, conversaciones nocturnas donde podían hablar abiertamente sobre cualquier tema, desde las experiencias del día hasta los recuerdos más dolorosos o las preguntas más difíciles. ¿Por qué algunas personas tienen tanto y otras tan poco?, preguntó Sofía una noche. ¿Por qué mis padres biológicos no pudieron quererme como ustedes me quieren? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles, pero la disposición de la familia para explorarlas juntos era parte crucial de su sanación. Un año después de su llegada a Canadá, Sofía recibió una noticia que la sacudió profundamente. Lucero había fallecido pacíficamente durante el sueño. La anciana, que había sobrepasado los 85 años, había sido una conexión vital con su vida anterior, un ancla emocional en su proceso de transición. El dolor fue intenso, amplificado por la distancia que le impidió despedirse. Roberto y Margaret, reconociendo la importancia de este duelo, organizaron rápidamente un viaje a México para que Sofía pudiera asistir al funeral. El regreso a Ciudad de México fue agridulce. Tanto había cambiado en ella. Ahora hablaba 3 idiomas. Tenía el cabello más largo, vestía ropa abrigadora a pesar del calor porque su cuerpo se había acostumbrado al frío canadiense. La casa de acogida seguía allí, con algunos rostros familiares y otros nuevos. El programa de distribución de alimentos había crecido, inspirando iniciativas similares en otros barrios. Javier la recibió con un abrazo emocionado y una carpeta llena de recortes de periódico que documentaban el impacto continuo de su historia. En el funeral de Lucero, Sofía colocó una flor de papel que había hecho ella misma, una técnica que había aprendido en sus clases de arte en Montreal. «Gracias por ser mi primera familia cuando más lo necesitaba», susurró mientras la depositaba sobre el ataúd sencillo. «Prometo seguir llevando tu luz conmigo». Ese momento de despedida fue también un momento de cierre, de aceptación. México siempre sería parte de ella, pero Canadá era ahora su hogar. De regreso en Montreal, Sofía tomó una decisión importante. Con la ayuda de Margaret, escribió una carta abierta que fue publicada primero en el periódico de Javier y luego traducida y compartida internacionalmente. Titulada «De la calle al hogar, mi viaje»,
La carta estaba dirigida a 3 audiencias. Primero, a los niños que seguían viviendo en las calles. No son invisibles, no están solos. Su vida tiene valor y propósito. Segundo, a las familias que consideraban la adopción. Abran sus corazones a niños con necesidades especiales, a niños mayores, a niños con historias difíciles. Tienen tanto amor para dar. Y finalmente, a sus padres biológicos, donde quiera que estuvieran, los perdono. Espero que hayan encontrado paz. Yo la he encontrado. La carta generó una nueva ola de atención mediática, pero esta vez Sofía no era solo una víctima que inspiraba compasión. Era una defensora, una voz poderosa para el cambio. Fue invitada a hablar en conferencias sobre derechos de los niños, sobre inclusión de personas con discapacidad, sobre programas de apoyo para personas sin hogar. Su experiencia vivida, combinada con su perspectiva única como persona con síndrome de Down, ofrecía insights que muchos expertos académicos no podían aportar. A los 15 años, Sofía comenzó a escribir un libro con la ayuda de un escritor profesional. No era una simple autobiografía, sino una exploración profunda de temas como la resiliencia, la comunidad, el perdón y la transformación personal. El libro, eventualmente publicado en 3 idiomas, se convirtió en lectura obligatoria en programas de trabajo social y psicología en universidades de varios países. Las regalías fueron destinadas a una fundación que Sofía estableció para ayudar específicamente a niños con discapacidades que vivían en situación de calle, una población doblemente vulnerable que a menudo caía entre las grietas de los sistemas de protección. La adolescencia trajo nuevos desafíos. Como cualquier joven con síndrome de Down, Sofía enfrentaba obstáculos adicionales en su desarrollo, pero también poseía una determinación extraordinaria para superarlos. Trabajaba con terapeutas ocupacionales para mejorar sus habilidades motoras finas, con logopedas para refinar su pronunciación en 3 idiomas, con tutores académicos para avanzar en matemáticas y ciencias. Sus padres adoptivos nunca pusieron límites artificiales a sus aspiraciones, siguiendo su lema familiar. Diferente no significa menos. El viaje de Sofía desde las calles de México hasta convertirse en una joven educada y empoderada en Canadá no borró su pasado, lo integró en una identidad rica y compleja. Las cicatrices emocionales del abandono nunca desaparecieron completamente, pero ya no definían su futuro. En su habitación en Montreal, junto a pósters de músicos y actores que le gustaban como a cualquier adolescente, colgaba una fotografía enmarcada de sus días en la calle. No era un recordatorio de victimización, sino un testimonio de fortaleza, un ancla que mantenía su compromiso con quienes seguían luchando donde ella una vez luchó. En su 18º cumpleaños, Sofía recibió una sorpresa que la dejó sin palabras. Roberto y Margaret habían organizado secretamente un reencuentro con Martín, el limpiabotas que la había protegido durante sus primeros meses en la calle. Localizado a través de una exhaustiva búsqueda iniciada por Javier, Martín ahora era un joven de 23 años que había logrado salir adelante. Después de aquel centro de menores, había sido acogido por una familia que le dio la oportunidad de estudiar. Ahora trabajaba como consejero en un programa para jóvenes en riesgo, inspirado por su propia experiencia. El reencuentro fue emotivo. «Siempre supe que eras especial, chaparra», dijo Martín con voz entrecortada mientras se abrazaban. «Pero mira lo lejos que has llegado». Sofía, con lágrimas en los ojos, pero sonrisa radiante, respondió: «Gracias por enseñarme a sobrevivir cuando más lo necesitaba. Me diste tiempo hasta que encontré mi camino a casa. Ese día, rodeada por su familia canadiense, su amigo mexicano, y con mensajes de cariño llegando desde ambos países, Sofía comprendió una verdad profunda que resumía su extraordinaria trayectoria. No hay un solo camino hacia la felicidad. No hay una sola forma de familia.
No hay un solo lugar al que llamar hogar. La vida es un mosaico de experiencias, relaciones y decisiones que van formando quienes somos. Y a veces, las piezas más oscuras de ese mosaico son las que hacen brillar con más intensidad las luces. La niña que una vez fue abandonada por tener síndrome de Down, que vivió en las calles alimentando a otros desde su propia carencia, se había convertido en una joven que transformaba vidas con su historia, su compasión y su inquebrantable creencia en la bondad humana. Su travesía continuaría evolucionando, enfrentando nuevos retos y celebrando nuevos logros. Pero su esencia permanecería constante, un corazón que encontró en el acto de dar la respuesta al abandono, en el acto de amar la cura para el rechazo, y en la comunidad, la familia que todo ser humano merece. Y en las calles de Ciudad de México, en los refugios de Montreal y en comunidades alrededor del mundo donde su historia había llegado, miles de personas se detenían por un momento, inspiradas a ver con nuevos ojos a los invisibles, a tender una mano a los olvidados y a reconocer que a veces los maestros más profundos de humanidad vienen en los paquetes más inesperados, como una niña con síndrome de Down, que demostró que nuestra capacidad de dar no está limitada por lo que tenemos, sino expandida por lo que hemos superado.